sociedad peruana, porque es importante saber de que la identidad nacional nos va a ayudar a nosotros a poder tratar al peruano tal y como es, a poder respetar el hecho de saber de que hemos nacido en esta hermosa tierra del sol y el amor que podemos tener y valorar todo lo que Dios ha dado a este país demuestra nuestro patriotismo, ese patriotismo fervor que hay muchos peruanos afuera en el extranjero que tratan de llevar el Perú en alto. Así que no importa cuál sea el problema o la dificultad que estemos pasando como familias, lo importante es que en la multitud de familias somos peruanos. Así que queremos decirles a todos aquellos que se conectan esta mañana, a todos aquellos alumnos o profesores o cualquier tipo de situación que pueda llegar a este video, decirles que somos peruanos y que amamos al Perú. Así es que no olvide de practicar estos valores como son la identidad nacional y el patriotismo. Y como había mencionado, la importancia de la gramática también consiste en eso, en valorar lo que tenemos, en valorar la importancia que tiene que ver el castellano para nosotros, porque es importante el castellano para nosotros. El castellano, como nuestra lengua, necesita ser estudiada como tal, como un idioma fuerte en el mundo. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo esas normas gramaticales, esa esencia que nos permite a nosotros entender nuestro idioma. Y para eso, quiero que veas la siguiente imagen. Quiero que observes la imagen que te presento ahí en la pantalla. Y quiero que me digas, ahí donde tú estás, ¿ok? ¿Qué observas en la imagen? Ah, tú me dirás, profesor, hay una oración, ¿no es cierto? Ok, sí, hay una oración ahí, hay una oración un poquito larga. ¿Qué más observas? Ah, ok, es una oración que tiene una estructura, ¿no es cierto? Es una oración que tiene cierto tipo de elementos, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguna vez has leído oraciones con esta estructura un poquito largas? Seguramente sí. Algunos dirán, no tanto, profesor, pero sí hemos leído algunos textos con esta estructura de oración. Ahora dime, cuando tú lees esta oración, ¿presenta coherencia esta oración? ¿Tiene sentido esta oración? Yo compré flores y mi amiga compró fruta. ¿Se entiende? Sí, no es cierto, porque dice yo compré flores y mi amiga compró fruta. Hay una coherencia entre lo que yo compré y lo que mi amiga compró. Ahora, ¿puedes identificar cuáles son las palabras resaltadas, subrayadas ahí? ¿Qué es lo que más resalta en esa palabra subrayada? La palabra nexo, ¿no es cierto? Claro que sí, hay un nexo. ¿Sabes lo que significa un nexo? ¿O qué significará la palabra nexo? Ahí estamos pensando un poquito de qué forma podemos contestar esta pregunta de análisis, ¿no es cierto? Qué importante es poder esta mañana analizar este aspecto o estos tipos de oraciones. Podemos ver que estas oraciones, en cualquier texto, en cualquier oración compleja lo hemos leído, ¿no es cierto? Tiene una coherencia, tiene elementos muy importantes que creo yo de que nos permite a nosotros estudiarla, porque cada elemento tiene una función. Y ese nexo sirve, ¿no? Como un enlace, como una unión entre dos oraciones simples. Y es que esta mañana vamos a encontrarnos con ese tipo de estructuras, ese tipo de estructuras dentro del estudio de la oración gramatical. Esta mañana queremos estudiar a la oración gramatical. Esta mañana queremos analizar estructuras de esta naturaleza. A partir del día de hoy y a partir de las próximas semanas, estudiar este tipo de oraciones. Y hoy lo que vamos a ver, y acompáñame para ello, son las oraciones compuestas. ¿Ok? Vamos a estudiar la oración compuesta. Y especialmente una oración compuesta llamada coordinada y yuxtapuesta. Esta mañana vamos a estudiar este tipo de oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta. ¿Alguna vez has escuchado lo que es la oración compuesta? ¿Qué característica debe tener la oración compuesta? Entonces, hoy día vamos a estudiar este elemento importante de la oración compuesta.
de la oración compuesta. Ahora, dentro de esa situación de oración compuesta, como primer punto queremos ver lo que es la coordinación. Porque cuando hablamos de oración compuesta coordinada, vamos a hablar básicamente de un tipo de coordinación. ¿Y qué implica la palabra coordinar? ¿Qué es la palabra coordinar? Se dice que coordinar implica organizar diversos elementos. Eso es coordinar, organizar diversos elementos en un mismo nivel, ¿ya? Colocar varios elementos en un mismo nivel. Funcionalmente, en la lengua podemos coordinar diversos componentes. Si tenemos dos o más oraciones simples, podemos coordinarlas significativamente. Es decir, situarlas en un mismo plano de relación en un contexto mayor. Entonces, coordinar implica básicamente organizar y unir oraciones de un mismo nivel. Y nuevamente vamos a leer esta oración para poder saber por qué esta oración es compuesta y por qué esta oración es coordinada. Quiero que lo leas una vez más ahí. Y el texto dice: yo compré flores y mi amiga compró fruta. Ahora, una de las características importantes de una oración compuesta es que la oración compuesta lleva más de dos oraciones simples. ¿Ok? Más de una oración simple. O llamada también más de una proposición simple. Por ejemplo, tenemos oración simple 1, yo compré flores. Oración simple 2, mi amiga compró fruta. ¿Ok? Otra característica de oración compuesta es que lleva un nexo coordinante, ya un nexo o enlace importante. Por ejemplo, y. ¿Ya? La y es un nexo que va a unir dos oraciones simples. Y otra característica importante de la oración de la oración compuesta, es que lleva más de un verbo. Cada oración simple tiene un verbo. Por ejemplo, yo compré, ahí está el verbo. Mi amiga compró, ahí hay otro verbo, hay más de un verbo. Por lo tanto, nos encontramos en la categoría de una oración compuesta, porque lleva más de una oración simple, porque lleva un nexo y porque lleva más de un verbo. Ahora, ¿por qué coordinada? Habíamos dicho que la palabra coordinada tiene que ver con una unión, ¿no es cierto? Una unión de dos oraciones. Podemos ver que el nexo va a servir como un coordinante que va a unir dos oraciones simples. Y por unir dos oraciones simples, podemos decir que está en la categoría de coordinada. Entonces podemos sacar la siguiente conclusión: que la oración compuesta coordinada es aquella que sin relación de dependencia está formada por dos o más oraciones simples unidas por conjunciones o nexos. ¿Ok? Unidas por conjunciones o nexos. Entonces yo quiero que ahí tú puedas subrayar en tu sesión algunos puntos que estamos indicando esta mañana. Ahora, dentro de las oraciones coordinadas o las oraciones compuestas coordinadas, vamos a ver ciertos tipos o clasificación de acuerdo al enlace, al conjuntor que los va a unir. ¿Ok? ¿Cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, las llamadas copulativas. ¿Ok? Las llamadas oraciones compuestas copulativas. La palabra cópula tiene la idea de una adición, ¿ok? De una suma. Expresan una relación de simple suma o enumeración de oraciones afirmativas o negativas. Por ejemplo, los conectores más conocidos dentro de la oración coordinada copulativa, que es importante que tú lo tomes en cuenta, son y, ni. ¿Ok? Esos son los enlaces copulativos. Y, ni. Por ejemplo, almorzaron temprano y salieron de paseo. ¿Te das cuenta que la I tiene una idea de suma? Almorzaron temprano, pero además salieron de paseo. Y, conector copulativo. Ni come ni deja comer. ¿Ok? Ni come ni deja comer. Ni como enlace copulativo. Coser e hilar. Ahí tenemos dos verbos, ¿no es cierto? Coser e hilar. En estas tres oraciones tenemos que identificar si son oraciones compuestas. Y en los tres, claro que sí, son oraciones compuestas, porque en cada oración lleva más de un verbo. Entonces podemos ver ahí, chicos, que estas copulativas
tienen conectores como i, e, ni para poder sumar una idea importante. Y eso es la característica de un conjuntor netamente copulativo. Vamos ahora con las coordenadas disyuntivas. La palabra disyuntor implica una separación o exclusión. ¿Ok? Da la idea de una oración que realiza, en este caso el sujeto, ¿ya? Que va a excluir una oración para cumplir la otra, ¿ya? Significa que en la realización de una oración se excluye a una para cumplir la otra. ¿Y cuáles son los conectores disyuntivos importantes? Tenemos la O, la U, bien, bien. ¿Okay? Así que resáltalo ahí. O, U, bien, bien. Por ejemplo, ¿me explicas bien el asunto o tomo otras medidas? ¿Te das cuenta que tiene el significado de excluir? ¿Me explicas bien el asunto o tomo otras medidas? Bien juega, bien mortifica a sus compañeros. ¿Ok? Cualquiera de dos elige. Bien juega o bien mortifica a sus compañeros. Canadiense u holandés. La U indica para poder no confundir con la O que viene. Canadiense u holandés. En todos los casos tenemos esta disyuntiva. Vamos ahora con las oraciones coordinadas adversativas. La idea de adversario indica una enemistad, ¿no es cierto? Una pelea, un conflicto. Denotan una oposición de significados entre las oraciones. Y los conectores más comunes son pero, más, aunque, sin embargo, no obstante, salvo que. Yo se lo advertí, pero no me hizo caso. Ahí está, pero como un enlace. Aunque es mi amigo, mira, aunque es mi amigo, le haré ver su error. Quise, más él no. Ahí sería quise, más él no quiso, que sería la oración correcta para los dos verbos. Todos se fueron. Sin embargo, no supieron a dónde iban. Sin embargo, en enlace. Tendré más puntos, salvo que quisieras un premio mayor. Salvo que el enlace adversativo. Entonces, esta idea nos indica ya una oposición de significados, uno que no está de acuerdo con otro. Son las coordenadas adversativas. Vamos ahora con las coordenadas consecutivas. Significan que la segunda oración es consecuencia de la primera. Es el resultado de la primera. Y los enlaces consecutivos más conocidos son luego, por consiguiente, por tanto, así que, con que, pues. Anda anotando, anda resaltando cuáles son esos conectores consecutivos. Tengo mucho que hacer, así que, ese es el resultado. No me esperen hoy. Ese es el resultado, no me esperen hoy. Usando el enlace así que. No estuvimos presentes con que nada podemos hacer. No estuvimos presentes con que nada podemos hacer. Ese es el resultado. Comeré. Esa es la oración con un verbo, comeré. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? Tendré el corazón contento, ¿no? Tendré el corazón contento. Entonces, tenemos aquí los enlaces consecutivos que nos van a ayudar a identificar el tipo de oración coordinada en la cual nos encontramos. Y por último, tenemos las causales. Van a expresar, ¿ok? Una causa, ¿no es cierto? Que una oración es la causa de otra. Y para eso usamos los conectores porque, puesto que, ya que, y todos los derivados de ellos. Por ejemplo, llegaron tarde. ¿Cuál es la causa? Porque se malogró el micro. No usamos el conector porque. No integró el equipo, ya que no había entrenado. Ahí tenemos la causa. No había entrenado. La siguiente, no tuvo su merecido, puesto que recibió misericordia. No tuvo su merecido, la razón es porque recibió misericordia. Entonces ahí tenemos algunos enlaces conocidos y todos los derivados. La idea es que tú puedas conocer los derivados de las coordenadas que estamos estudiando. Ok, chicos, entonces hemos visto esta mañana la primera parte, la coordinación, unir oraciones en un mismo nivel.
a través de tipos de enlaces coordinantes. Vamos ahora con la siguiente clasificación mayor dentro de las oraciones compuestas, que es las oraciones yuxtapuestas. ¿No? Interesante el nombre, la palabra yuxtapuestas. Ahora, yuxtaponer significa poner una cosa junto a otra. ¿Qué significa yuxtaponer? Poner una cosa junto a otra. En el idioma castellano, el organizar los conjuntos comunicativos se usa la yuxtaposición. En la oración compuesta, la yuxtaposición es un tipo de coordinación que no requiere de enlace coordinante. ¿Ok? No requiere de un enlace coordinante porque la unión es puramente mental o tácita. Pero vamos a usar los signos de puntuación para poder separar oraciones simples. La característica fundamental de la oración yuxtapuesta es que usa signos de puntuación para separar oraciones compuestas, ¿ok? Oraciones simples, y esos signos de puntuación bien puede ser sustituido por los coordinantes. Miren ahí. Voy a leerte la oración que tú tienes en tu material que he recorrido y dice así. Vino muy cansada, no quiso comer, se acostó temprano. Miren la pausa, miren. Vino muy cansada, no quiso comer, se acostó temprano. Podemos ver ahí tres oraciones simples. En cada oración hay un verbo. En la primera, vino. En la segunda, quiso. En la tercera, acostó. ¿No es cierto? Tres verbos, tres oraciones simples. Una oración compuesta. Si te das cuenta, hay signos ahí, ¿no es cierto? Los punto y coma va a separar esas tres oraciones netamente características. Vino muy cansada, punto y coma. No quiso comer, punto y coma. Se acostó temprano. Esos signos de puntuación indican que estamos dentro de una oración yuxtapuesta. ¿Ok? La oración yuxtapuesta va a usar los signos de puntuación, los dos puntos, la coma o el punto y coma. Y así podemos encontrarnos en la categoría de una oración yuxtapuesta. Entonces, tenemos ahí oraciones coordinadas y oraciones yuxtapuestas, dos clases de oraciones compuestas para aprender esta mañana. Y para aprender esta mañana y seguir afianzando, vamos a algunas actividades. ¿Qué te parece? Vamos a solucionar algunas actividades importantes ahí. Vamos con la primera. Subraya y escribe el tipo de conector coordinante, escribiéndolas dentro del paréntesis en las siguientes oraciones compuestas. A ver, el participante ni ganó ni realizó una buena actuación en el escenario. ¿Cuál es el enlace? Tú puedes resaltar ahí, ¿no es cierto? Ni son dos tipos de enlace, es un tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace es? Ok, un enlace copulativo, ¿no es cierto? Es un enlace copulativo. Entonces tú puedes escribir ahí copulativo dentro de los paréntesis. O estudias o perderás el examen. La O, ¿no es cierto? La O es un enlace, ¿qué? ¿Qué tipo de enlace? Es un enlace disyuntivo, ¿no es cierto? Es un enlace disyuntivo. Muy bien. Me gusta, pero necesita algunos cambios. Pero, ¿no es cierto? Pero implica una oposición. Por lo tanto, nos encontramos con tipo de coordinante adversativo. Muy bien, chicos. No tuvo tiempo ya que se demoró con el pedido. Ahí tenemos una razón, ¿no es cierto? El ya que indica una causa. Se cayó del tercer piso, por consiguiente será llevado al hospital. Tenemos el conector por consiguiente, ¿no es cierto? Indica ya un resultado, una consecuencia. Se cayó del tercer piso. ¿Cuál es el resultado? Será llevado al hospital. Llegaron tarde porque se malogró el micro. Porque, ¿no es cierto? Indica una causa. Terminará la secundaria, pero repetirá el año. Interesante, ¿verdad? Medio raro la oración. Terminará la secundaria, pero repetirá el año. Y por ser rara, porque lleva el conector adversativo, nos encontramos con una coordinante adversativo. Muy bien, chicos, entonces ahí estamos analizando ciertas oraciones para resaltar los conectores que hemos visto en la teoría
y ahora identificarlo en estos tipos. No estuvimos presentes, con que nada podemos hacer. ¿Por qué es con que? ¿Por qué con que es el conector? Porque hay un resultado también. No estuvimos presentes. ¿Cuál es el resultado? Que nada pudimos hacer. Consecutivo. Ahora vamos a escribir el signo de puntuación, el signo yuxtapuesto en las siguientes oraciones compuestas. El niño lloró, la madre también. El examen era difícil, estudiamos toda la noche. Llegamos tarde, el auto se había roto. Todos vieron al asesino, menos nosotros. Ella estudiará medicina, nosotros estudiaremos repostería. ¿Te das cuenta de las pausas que yo hice? Estas pautas ya indican que ahí va a estar el signo de puntuación. Podemos usar el punto y coma, los dos puntos o la coma. Ya que los tres tienen alguna función similar. Uno quizás una pausa corta, larga, pero ahí podemos ver en esas 5 oraciones tenemos que colocar ahí el signo yuxtapuesto. ¿No es cierto? Esos signos que nos permiten separar oraciones simples en categoría. Entonces ahí podemos ver un caso de oraciones yuxtapuestas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos uno de los puntos importantes, entonces, para poder estar determinando esta mañana. ¿Qué te parece entonces el ejercicio? ¿Te pareció bien? ¿Interesante? Estamos nosotros aprendiendo los temas que tienen que ver con las oraciones yuxtapuestas y las oraciones coordinadas. Entonces, 4 clases que hemos visto, o 5 clases que hemos visto esta mañana. Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las consecutivas y las causales dentro de la categoría de oraciones compuestas coordinadas. ¿Ok? Y en segundo lugar tenemos las oraciones yuxtapuestas, que son oraciones que tienen que ver básicamente con los signos de puntuación. Así nosotros estamos construyendo una oración compuesta coordinada y yuxtapuesta. También hemos afirmado que la oración compuesta tiene características, ¿no es cierto? Más de una oración simple, más de un verbo, y un enlace, un nexo, un conjuntor. Esa va a ser la característica importante. Entonces podemos estudiar la oración coordinada gracias al nexo, al tipo de nexo. Nos vamos a dar cuenta con qué clase de oración nos estamos encontrando. Así es que yo te voy a pedir que repases ahí, que sigamos con los ejercicios que hay en la sesión para completar el tema de las actividades en la oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta. Ya la próxima semana vamos a ir ahondando en ciertos detalles que tiene que ver con el estudio de la oración compuesta.